Ok, bueno, creo que ahí está. Bueno, entonces ahora íbamos a pasar a hablar sobre el gravímetro magnético. Entonces, antes de hablar de eso, pues tengo esta tablita como de resumen de los tipos de gravímetros atómicos que podemos construir. Entonces, el del que siempre hablamos es este gravímetro que separa en velocidad. Ujú, Entonces, pues como ya sabemos, en este gravímetro lo que se hace es separar los átomos para que sigan dos trayectorias distintas, y la diferencia en esas trayectorias es que los átomos tienen diferentes velocidades a lo largo del camino. Entonces, la secuencia de pulsos que se utiliza en ese caso es la pi medios, pi medios, separados por tiempos t, y al final obtenemos una señal que va como t al cuadrado y que es proporcional a la diferencia de velocidad que vieron los paquetes, ¿no? En cada camino. Pero esa no es la única forma en la que se puede construir un gravímetro atómico en materia, porque podemos separar también en posición o en aceleración. Entonces, por ejemplo, si nosotros separamos instantáneamente los átomos en posición, es decir, aplicamos un pulso pi medios y al momento de aplicar este pulso no solo cambiamos el estado interno del átomo, de tal forma que lo separamos, sino que también instantáneamente cambiamos su posición. En ese caso, al momento de volver a recombinarlo, obtendremos también una señal, pero en este caso va como T lineal y proporcionada a la separación de los paquetes. Ese es el gravímetro que separa en posición, pero también podríamos separar en aceleración, entonces la ida es la misma. En este caso, la separación del átomo se debe a que en los caminos en cada camino tiene una aceleración distinta, y en este caso la secuencia de pulsos para poder cerrar el interferómetro es distinta. Se agrega un pulso pi, entonces tenemos dos pulsos pi aquí en medio, y la separación es T, 2T y T. Esta es la condición para cerrar tanto en posición como en velocidad del interferómetro. Entonces, aquí podemos ver que la señal va a ir como t al cubo y proporcional a la diferencia en aceleración. Entonces, esta tablita resume estos tipos de gravímetros atómicos. Entonces, cosas interesantes a notar es que conforme vamos aumentando la dependencia en t, que pasamos de lineal a cuadrada a t cúbica, vamos agregando un pulso pi. Entonces, en el de velocidad tenemos un pulso pi, en aceleración tenemos dos pulsos pi. Otra cosa interesante a notar aquí am, es que, bueno, podríamos tener un gravímetro que utilice la separación tanto en velocidad como en aceleración, o en posición, o una combinación de ellas. Pero, por ejemplo, en nuestro artículo nosotros analizamos únicamente la separación debido a un cambio en aceleración pura. Mm, entonces, ¿cómo funciona este gravímetro magnético? Bueno, voy a hablar un poco de ese gravímetro. Entonces, la idea es que nuestro... una Sí, pregunta. El lagrangiano de Kasevich es solo para cuando es diferente velocidad, ¿no? se puede utilizar en los tres casos. Ajá, Sí, no recuerdo si Kasevich lo demuestra específicamente para el de velocidad, pero funciona para los tres casos. Si lo usas, te va a dar de hecho, yo lo usé para obtener estos resultados. ya, listo. Entonces, en el gravímetro magnético, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nuestro gravímetro magnético está posicionado dentro de un gradiente de campo magnético en la dirección vertical Z. Entonces, debido a este gradiente de campo magnético,
tenemos una energía potencial debido a este campo magnético, que es el mu punto B. Entonces, si nosotros tomamos el gradiente de esta energía debido al momento magnético del átomo, pues podemos ver que hay una fuerza, ¿no? Debido a este gradiente magnético. Entonces, si nosotros tomamos el producto mu en la dirección z, pues simplemente sería el magnetón de borde del átomo por el factor G por el M, que es la proyección en Z del momento magnético total, ¿no? Que aquí lo pongo, momento magnético total es la suma de I más J, donde la J es el momento magnético del spin más el orbital. En este caso vamos a tomar el orbital cero, entonces J sería nada más S, y el I sería el del núcleo, ¿no? Entonces, ese sería nuestro momento magnético. Entonces, debido al gradiente, tenemos esta aceleración, ¿no? Esta aceleración magnética, que es la que causa la separación debido a que cada camino tiene su propia aceleración, porque vamos a escoger dos estados hiperfinos con una m distinta. De hecho, vamos a elegir los estados tales que la diferencia sea que uno tiene una m positiva y una negativa. Entonces, en ese caso vamos a ver el resultado que voy a mostrar más abajo. Pero esa es la condición para el gravímetro magnético. Entonces, básicamente tenemos un gradiente de campo magnético, seleccionamos dos estados hiperfinos con diferente dependencia a este campo magnético, específicamente una dependencia de signo opuesto, pero de igual magnitud, y dejamos caer en nuestros átomos. Entonces, la aceleración total va a ser G más esta aceleración magnética, que sería esta expresión total, ¿no? Y aquí está lo que comentaba, ¿no? Elegimos estos dos niveles, MF igual a más menos uno. Entonces, para realizar la separación del átomo, en este caso utilizamos microondas. Entonces, eh, con las microondas podemos manipular el estado interno del átomo y no causamos prácticamente ningún cambio en momento, es decir, no hay cambio en velocidad, únicamente al cambiar el estado del átomo cambiamos la aceleración que siente el estado en el que se encuentra el átomo, pero no cambiamos el momento. Entonces, solamente estamos cambiando la aceleración. Entonces, si hacemos ese experimento y utilizamos la secuencia de pulsos que pongo aquí en la tablita de arriba, secuencia de pulsos, pues resulta que la señal, al final, cuando vemos la señal de nuestro interferómetro, pues es proporcional a la diferencia en aceleración de los niveles y va como t cúbica. Entonces, pues esto, nosotros pensábamos en el inicio que pues era algo muy interesante de estudiar porque nuestra señal va a ser más larga, ¿no? Debido a este factor que va como t al cubo en lugar de t al cuadrada. Sin embargo, hay algunos problemas inherentes a esta técnica, que son los que analizamos precisamente en ese paper. Pero pues básicamente de esto trata el gravímetro magnético. No sé si hay alguna duda. Delta no es muy chiquito, o sea, sí vale la pena. Mm, no recuerdo cuánto era el valor. Eduardo, no sé si te acuerdas. El valor de delta se me hace que es algo así como un tercio de la gravedad. Sí, sí, más o menos era eso. Pero ¿Y bueno, o sea, cómo- al final del día, digamos, traduciendo tu pregunta, como este escala como t cúbica y el otro escala como t cuadrada y el otro incluso como t, para tiempos lo suficiente, hay un tiempo lo suficientemente largo tal que este les va a ganar a todos los demás. Eso yo te lo creo, pero T es el tiempo que los tienes separados antes de volverlos a juntar, ¿no? Sí. Y Entonces, ese, normalmente
yo sé que ese tiempo no puede ser muy grande, ¿no? Entonces, el tiempo en el cual ya le da la vuelta a este método a los otros para parámetros razonables es como del orden de 50 milisegundos, una cosa así. Ah, ya, o sea, sí es algo factible. Sí. Ya, ya. Es una introducción bien rápida de gravímetro magnético. Y Y de idea, Este no sabía que existía, ¿eh? Está muy bueno. sí, está chido. Sí, Creímos que había sido nuestra idea, pero no, ya se le había ocurrido a ¿no? unos alemanes antes que nosotros, como unos 3 años antes. Ah, hace bastante poco. Sí, sí, no, es bastante reciente. Y no le han avanzado mucho en la parte de experimental de implementarlo porque al parecer, pues sí, o sea, sí se puede hacer y se puede hacer más o menos competitivo. Siempre le termina ganando el otro un poquito, al final del día ya cuando tomas en cuenta las cosas realistas. Ujú. Pero la gracia que tendría este es que deshaces de los Raman, que es la parte más complicada del problema. Ajá, Y ya nada más necesitas el gradiente este y microondas. Entonces se vuelve mucho más amigable. y entonces, ¿por qué digamos, si realistamente se parece al otro, igual tiene ventajas técnicas? Entonces, si uno quiere ver cuál gana, que es el análisis que hicimos en el artículo, y creo que ya ahorita ya te brincarías a lo del nuevo gravímetro de luz, ¿verdad? sí, Ok. Entonces, si te quieres ver quién funciona mejor, tienes que ver dos cosas. Primero, la parte de la sensitividad, de la precisión, que Sí, básicamente tiene que ver con esta última fórmula. Y en sí, esa, si la pones, dice, no, este cuate les va a ganar a todos. O sí. sea, no solo es más sencillo, sino que les va a ganar a todos. Pero después te pones a analizar los problemas técnicos que tendrías, ¿no? Y si hay alguna limitante fundamental. Y sí, sí las hay, y esas limitantes terminan dando un tiempo máximo por el cual pudieras medir y te da ahí unos valores de microondas, de potencia de microondas que necesitas y de otras cosas, de los valores experimentales, Ujú. y están un tanto apretados. Ya, De hecho, es una pieza bonita de física porque el principal problema que tienes aquí es que ya dejó de ser una medición cuántica no demoledora. Cu- ya, Cuando tú haces el experimento con el de velocidad, lo que estás haciendo es dejar caer los átomos en un hamiltoniano que nada más tiene velocidad y estás midiendo velocidad, entonces no tienes problema. sí, Aquí lo que estás midiendo es básicamente posición ajá, y entonces después tienes una evolución en velocidad y entonces hay un back action y la cosa se empieza a crecer la incertidumbre. ya, Entonces, al final del día, cuando haces el análisis con cuidado, la respuesta es sí, sí se podría, pero quedas en el borde donde es útil, ¿no? No le ganas al otro, ujú. eh, pero no va a ser trivial echarlo a andar. O sea, los parámetros experimentales están no tan fáciles para que sea competitivo. Listo, listo. Bueno, quizá nada más aquí la última cosa que quizá valga la pena enfatizar, sobre todo porque va a conectar con el otro. Entonces, hay dos cosas que me gustaría enfatizar. La primera es que aquí le salió una expresión para la fase muy limpia y muy bonita y nada más tiene un término t cúbico, pero en general para parámetros arbitrarios saldría un término t cúbico, un t cuadrado y quizá otras cosas. Entonces el t cúbico puro ocurre para el caso en el cual que decía donde las aceleraciones son opuestas una a la otra. Ya, La segunda cosa es que para que el interferómetro funcione, se requiere que después de que separa de los átomos y hago la secuencia esta de pi medios, pi medios, después de que pasen todos los tiempos, las dos mitades de los átomos deben de coincidir en posición y también deben de coincidir en momento. O sea, los átomos al final, para que puedan interferir como se debe de cerrar el interferómetro y se debe cerrar tanto en posición como en momento. Es decir, mm, si uno siguiera sus trayectorias clásicas,
Las trayectorias clásicas al final del día deben de coincidir en posición y deben de terminar con la misma velocidad. Ah, ya. Y entonces eso da aquí un requisito adicional que fue el que determinó los tipos de pulsos y tiempos que tuvimos que usar. Entonces, sí jala bien, pero es algo que hay que mantener en mente porque es algo que va a aparecer ahorita cuando nos pasemos al otro gravímetro. Listo. Pues sí, creo que sí ya, Edgar, si quieres, no se me ocurre nada más que enfatizar. Ok. Bueno, entonces la idea de introducir este gravímetro pues era para conectarlo con el nuevo gravímetro de luz. Entonces aquí tengo como un resumen de lo que ya hemos platicado hasta ahora. Entonces primero, tenemos un gravímetro de luz cuya señal va como T al cuadrado, donde tenemos un índice de refracción constante y que tiene, bueno, esta ecuación en particular, nada más recordar que es para el caso particular en el que la distancia es muy pequeña y T es básicamente el tiempo que tarda la luz en ir y regresar al detector. Entonces, este gravímetro de luz mapea con el gravímetro atómico que se para en velocidad. En este caso también tenemos una señal que va como T al cuadrado, que se para en velocidad. Y entonces ahora lo que nosotros nos preguntamos es, si ya tenemos un gravímetro atómico T cúbico, que la señal va como T al cubo y que se para en aceleración, ¿existe algún equivalente en luz? De tal forma que podamos obtener una señal que vaya como T al cuadrado. Entonces nuestra intuición nos decía, ¿ah? Como T cúbica, es que dijiste T cuadrada. Ah, sí, T cuadrado. Entonces nuestra intuición nos decía que debía de haber una forma de hacer el experimento de tal forma que obtuviéramos una señal T cúbica que dependiera de G y que de alguna forma debíamos de introducir un tipo de gradiente. Como en el gravímetro magnético, el gradiente pues es lo que nos da esa señal T cúbica. Entonces aquí también nosotros intuíamos que de alguna forma debería de entrar en juego algún tipo de gradiente y entonces postulamos un gradiente en el índice de refracción. Entonces esto es lo que nos preguntamos, ¿existirá? Y entonces pues lo que hicimos pues fue calcular, ¿no? Tal como hicimos la semana pasada, pero ahora tomamos un gradiente, en este caso lineal, de índice de refracción. Entonces tenemos un offset en el cero y tenemos aquí una dependencia en z por algún factor de gradiente. Entonces, para calcular la fase que tendría un brazo donde el gradiente tenga, donde el índice de refracción tenga esta dependencia, tenemos la misma integral de la vez pasada, que sería la integral de K0 por el índice de refracción, por el gravitational redshift, integrado en Z, y vemos qué señal obtenemos. Entonces, aquí está la integral. Esta es la integral que tenemos que resolver. Y pues si la resolvemos, obtenemos este resultado. Pues nos salen muchos términos. Entonces, los voy a separar acá abajo. Entonces, nos aparece primero un término que va como T lineal, que este es el que obtendríamos si no existiese el gradiente de índice de refracción, si no existiese gravitational redshift. Este es el único término que aparecería. Después aparecen dos términos que van como T al cuadrado. En uno aparece este parámetro beta, que es el gradiente de índice de refracción, y en el otro aparece G, que este es el término debido al gravitational redshift del gravímetro de luz que vimos la semana pasada. Y el término interesante es este nuevo término, que va como T al cubo,
y que tiene tanto este parámetro de gradiente de índice de refracción y la señal de la gravedad. Entonces, este es el término que estábamos buscando. Entonces, pues parecería que en efecto, si tú tomas un gradiente de índice de refracción, pues obtienes entre todos estos términos que aparecen, pues te aparece un término que va como tal Q. Entonces, pues la idea de este gravímetro, pues es tomar ventaja de eso, ¿no? Para ver si este gravímetro le gana al otro, ¿no? Tal y como hicimos en el análisis del gravímetro atómico T cuadrada contra T cúbico, ver si esta nueva idea, pues le podemos ganar algo debido a este escalamiento al Q. Entonces, no sé, Eduardo, si quieras agregar algo más. Pues quizá nada más agregaría que en el gravímetro de arriba, en el- cuando estaba haciendo la tablita Edgar, de la comparación de los cuatro, una razón por la cual el gravímetro de luz no era muy competitivo era porque la sensibilidad es la misma a tiempos iguales. Si tengo el mismo tiempo de medición en el atómico tradicional, en el de luz, la sensibilidad es la misma. Entonces el problema realmente es que la luz en ese tiempo viaja a una distancia muy grande y queda un brazo gigantesco y eso no es muy atractivo. Entonces, lo que queríamos, la primera idea que tuvimos fue hagamos que sea luz lenta para que entonces esa velocidad sea chiquita y podamos medir con la misma precisión, pero ahora sí con una distancia más corta. Entonces, para tratar de hacer esa luz lenta, pues necesitamos algún paquete, ¿verdad? Ya no es una luz en el continuo, es un paquete que vuela. Y necesitamos pues poner estos gradientes para que aparezca luz lenta, ¿no? Gradientes en el índice de refracción. Entonces, de ahí es donde salió la inspiración también para calcular este gradiente. Entonces, ¿por qué uno podría decir, pues sí, aquí Edgar quiere que gane el término t cúbico, pero tiene un término beta que va a ser chiquito? Sí, pero quizá uno puede compensar con que a la vez la t se vuelva grande, ¿verdad? Porque la luz se volvió lenta y entonces tengo más chance de que se propague más tiempo. A últimas, si esto resulta ser que no le gana, pues tampoco nos quita mucho el sueño. O sea, lo que queremos es mostrar que existe esta otra versión de la gravimetría, ¿no? Con luz lenta y que te da el equivalente del T cúbica, pero ahora en luz. Y eventualmente conectar ambas cosas, ver si cambiando qué tanto se alenta la luz o no se alenta, pasar del caso, cuando no alento nada la luz es un gravímetro de luz, y cuando la alento completamente, seguramente va a terminar siendo algo así como un gravímetro atómico. Yo ahí, bueno, porque este no es el gravímetro de luz, este es simple y sencillamente que cambia el índice de refracción. Pero ¿por qué dices que no es un gravímetro de luz? Ah, porque claro, con este índice de refracción la luz viaja más lento. Es que ahí no estoy teniendo, va. Ese es el siguiente punto a donde vamos a llegar. Todavía no llegamos a ese punto. Ah, ya, perdón. O sea, ya. Sí, o sea, si lo mandamos, nosotros en nuestra cabeza decíamos, queremos que la luz viaje más lento. Entonces queremos hacer luz lenta. Y para hacer Ujú, luz lenta necesito dos cosas. Pensar en términos de paquetes y no en términos de una señal de C, que es lo que hacíamos en el otro. Y ujú. la segunda cosa es, necesitamos gradientes del índice de refracción, ¿no? Ahora, ahí hay un detalle que ese todavía no lo terminamos de trabajar completamente, lo estábamos discutiendo de hecho ayer, que el gradiente que uno usualmente piensa en luz lenta es un gradiente como función de la frecuencia, ¿no? Un- Exacto, eso es lo que no me confunde aquí. sí, no, y estoy de acuerdo, sí, eso es lo que discutimos ayer, que aquí es un gradiente espacial. Entonces, habrá que ver cómo estas dos cosas mapean.
Porque lo que hace un gradiente espacial es cambiarte la dirección de la luz, ¿no? Bueno, este es un gradiente, pero gradiente axial. Entonces no te la va a desviar la luz, pero sí te la va a frenar, ¿no? O sea, va a haber una velocidad de grupo. Claro, pero ¿y cómo se ve esto en frecuencia? No sabemos. Estamos todavía en eso. Claro, lo Aquí, que está aquí, pasando aquí es que la velocidad de la luz es diferente según a qué profundidad estoy. sí, Bueno, Z le puse profundidad. Y en algún momento se te hace cero, ¿no? podría pasar, sí, exacto. No hemos visto ese caso, pero yo pensaría que si uno le pusiera un gradiente lo suficientemente abrupto y no ignoramos la posibilidad de que eso no se pueda hacer de manera indefinida, yo creo que no va a poderse hacer, pero si simplemente lo pudiera hacer hasta infinito, eventualmente la luz se apagaría, ¿no? Se haría de No, ser, pero pues. es que lo que me hace volar es lo siguiente. La velocidad de la luz depende de n, ¿no? Sí, Entonces, n0 supongo que es la del vacío. sí, Entonces, sí, conforme z crece, aumenta más n. correcto. Entonces, no es o sea, nz no es un gradiente. Es decir, aunque sea lineal, el gradiente es constante, sin embargo, la velocidad de la luz se va alentando conforme aumenta z. Sí, Y en algún momento se va a parar. es lo que sí, es lo que, algo en esa dirección. El parar todavía no, lo mencionamos ayer, pero no hemos visto si ocurre esa condición. Sin embargo, phi solo depende de beta. Del gradiente, sí, Ajá, solamente depende del gradiente. Eso es un poco, digamos, lo que se me hace, como que siento que debe haber una forma más eficiente de aprovecharlo, porque tú puedes tener, digamos, yo sé que esto es altamente ideal, pero vas a tener un índice de refracción tal en la cual la luz se va a mover tan lenta como yo quiera. Sin embargo, tu fase solo depende de beta. Ah, claro, bueno, y depende del tiempo de recorrido que exacto, está codificado en T. exacto. Sí, ahora sí ya lo vi. Sí, entonces con que más lento se mueve, más aumenta la fase. Es que, claro, ya entendí, creo que hay una cosa que no está codificado aquí. Yo creo que esto es mejor de lo que parece. Ándale. Por lo siguiente, o sea, con que más tiempo, con que más recorre la luz, más lento se mueve. Sí, ¿De acuerdo? Entonces, digamos, si tú tienes tu material cuyo índice de refracción va aumentando linealmente con Z, en la primera mitad va a agarrar una fase muchísimo menor que en la segunda mitad, sí, ¿no? Entonces, cada cachito, para la misma distancia, su fase aumenta muchísimo más. Eso no está codificado en el T. Bueno, mm, o sea, sí está codificado, pero no hay intuitivamente no te estás dando cuenta de que si tú aumentas tu material para el doble, la fase que vas a ganar va a ser mucho más que el doble al cubo. mm. No, no sé si me doy a entender. Creo que no. El asunto es el siguiente. En el fondo, lo que tú harías en este caso es mandar la luz, una por dentro de este medio y la otra por fuera de este medio, ¿no? La otra se queda, digamos, en la tierra, ¿no? Es un brazo común y corriente. Exacto. Entonces, realmente el tama, el, número, el tiempo, el tiempo de la fase va a depender de qué tan largo es este medio. Sí, Bueno, el tiempo de la fase no crece linealmente con el tamaño del medio, crece de una forma mucho más grande.
O sea, Sí, normalmente si tú pasas la luz por un medio, si tú doblegas el tiempo en que la luz pasa en el medio, pues la fase simple y sencillamente se multiplica por dos. O sea, ajá, no, aquí no, digamos, el tiempo, deja ponerlo así, el tiempo, si tú doblegas el tamaño del medio, en un medio normal, el tiempo que tardas en recorrerlo se duplica. Y si tu fase va como t al cubo, pues va a aumentar como va a mejorar 8 veces. En cambio, con este medio, si tú duplicas el tamaño del medio, el tiempo que tarda la luz en recorrer no va a ser el doble. ya, Si lo ves, porque para cada z la luz se mueve más lento. sí, Entonces, si tú duplicas el tamaño del medio, el tiempo que tarda la luz en recorrerse va a ser más del doble, ya. Ujú. ¿no? Entonces, tu fase, como función de la distancia del medio que recorres, este, es mucho mejor que lo que se está viendo, Ok, ¿no? Aunque es verdad que con el tiempo sí es como ponen, pero siento que eso no se ve en cómo está presentado. ok, creo que, ok, ya creo que entendí, creo que sí sé la respuesta de esa parte. Entonces, como ves ahorita, pues todavía estamos en muchas cosas medio empezando, ¿no? Una pregunta, Edgar, aquí termina ya tu presentación, ¿verdad? Sí, sí, aquí puede terminar. Ok, es que Edgar ya ha empezado a calcular algunas otras cosas, entonces creo que lo que estás diciendo tú es, la señal que aquí calculó Edgar es una señal para una onda monocromática. O sea, Ajá, lo que él tiene es un láser de una frecuencia única y que por lo tanto va desde menos infinito a infinito. ujú, Lo que hemos estado trabajando últimamente, ya después de que nos libramos de la otra cosa que no habíamos terminado, es en primero hagamos un paquete, ajá, porque eventualmente queremos hacer luz lenta y entonces el paquete va a tener nuevas condiciones. Entonces, cuando llega la luz al divisor, pero ahora es un paquete, ese paquete ahora sí va a viajar con una cierta velocidad y el otro también. Y una ujú, de las cosas que tenemos que cumplir es que cuando se vuelvan a unir, vuelva a cumplirse la condición que decía antes, ¿no? Que coincidan en posición y que coincidan en velocidad. ajá. Entonces hemos estado trabajando para terminar de entender qué implica esa condición, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos eso? Pues que ahora en vez de mandar una onda monocromática, mandamos un paquete, es decir, una suma de estas con alguna coherencia entre ellas, ¿no? Entonces creo que eso va a terminar mostrando lo que estás diciendo. No lo hemos terminado, tenemos como partes de eso, pero uno puede hacer esa descripción de dos maneras, ¿verdad? Uno puede hacer la descripción en términos de la velocidad de grupo que tendría el paquete conforme se mueve, y esa velocidad de grupo tiene el efecto que tú estás diciendo. Exacto, cada vez se va a mover más lento. Exacto. Y sí, sí, ya vimos que sí, bueno, nos acaba de enseñar ayer Edgar un cálculo al respecto y todavía seguimos terminando de procesarlo, pero sí, en efecto, hay un cambio en la velocidad que no es simplemente el del índice de refracción, no es simplemente el de la velocidad de fase. Hay otro término adicional por velocidad de grupo. Ajá, Y le queremos hacer también el lenguaje de, ya que lo veo en el lenguaje temporal, verlo también en el lenguaje espacial, es decir, todas las frecuencias de las que está compuesta, cada una de ellas al final del día sufriría un cambio de fase, una por una, que es este que está escrito aquí, y entonces a la salida puedo reconstruir el paquete y ver qué le pasó, ¿no? Y estas dos cosas deben de mapear una a la otra. ahora no les preocupa que, bueno, conforme más lento se mueve, eh, más largo se hace en tiempo, entonces más chiquito se hace en posición, ¿no? Más crece el tiempo y entonces puede hacer más compacto, sí. Se vuelve más compacto y entonces su transformada de Fourier, me preocupa que cómo cambia en frecuencia tu paquete. No sé si te entiendo. O sea, el problema es con que más corto es tu pulso, más frecuencias necesitas para codificarlo, ¿no? Más ancha tiene que ser
Estoy pensando para lo de la luz lenta, en realidad. Ujú. Entonces, digamos, el EIT tienes un tamaño de ventana, ¿no? Para meter un pulso. Entonces, si el pulso es muy corto, la ventana de EIT tiene que ser mucho más grande. Sí. Nada, me quedé pensando en lo otro. Bueno, creo que entiendo. Lo único que me confunde de todo esto es la fórmula de Kasevich. Así que tengo que estudiar eso. Porque todo esto, lo demás lo entendí, es muy intuitivo. eh, y ahora creo que me toca a mí la próxima semana. Sí, entonces déjame nada más redondear un poquito de entonces cómo está la cosa. Este gravímetro, que es son pulsos de luz que ahora van a tener este medio, uno lo puede ver desde el punto de vista de la luz, desde la perspectiva de la luz o desde la perspectiva de los átomos. Ujú. Entonces nosotros ahorita, como es más fácil pensar en la parte de la luz, nos hemos estado concentrando en eso y yo creo que todavía nos va a tomar, pues no sé, un par de meses más en poder terminar de aclarar todas esas cosas. Entonces, en los cálculos que estamos haciendo, el medio simplemente es un índice de refracción. No vamos a pensar todavía mucho en que en realidad hay ahí átomos. Si los átomos simplemente se describen con un n y listo. Ese, ya nada más nos ponemos a calcular la parte de lo que le pasa a la luz. Entonces nosotros vamos a seguir un buen rato todavía terminando de hacer eso hasta que lo tengamos como bien entendido, ¿no? El Es sí, que, es que el problema, el asunto es que la luz lenta, en realidad lo que vas a tener es un N que depende de la potencia de bombeo con el que haces el EIT. ok, Por lo menos en esto que es como semiclásico, en el fondo, si tú lo resolviste para una NZ en general, lo vas a resolver para la luz para la luz lenta. uh-huh, Es lo que yo siento. Lo único que va a cambiar es que aquí, conforme se mueve en la posición, cambia el índice de refracción. uh-huh, Con la luz lenta, una vez que tu pulso está dentro del medio atómico, cambias el índice de refracción cambiando, mientras, mientras cambies adiabáticamente el, el láser de control, básicamente lo que estás haciendo es cambiando el índice de refracción. ajá, Es decir, casi que creo que están resolviendo los dos problemas en uno. Es decir, déjame decirlo aquí, su formalismo, si yo no pongo que n es lineal, sino lo dejo en genérico, ustedes pueden calcular cuánto es el cambio de fase como función, como función del gradiente de n. sí, ¿De acuerdo? Y ese gradiente, pues en este caso depende de la posición. sí, Bueno, con luz lenta, lo que yo tengo es que yo puedo controlar el índice de refracción como función de un parámetro externo que es el láser. sí, ¿De acuerdo? Entonces, en principio yo puedo, nada, es un cambio de variable. Si yo cambio como función del tiempo el, el pulso de control, estoy cambiando como función de la posición el índice de refracción. ajá. O sea, tú quieres que en vez de que tenga un cambio espacial realmente, más bien lo cambio en el tiempo y lo voy cachando en distintas posiciones para que simule un cambio temporal, espacial, perdón. Espacial. Y una vez que hice eso, es su fórmula. Ok, ¿Sí? ajá, Entonces, siento, digamos, hay que hacer ese cálculo, que no es trivial, o sea, tengo la sensación que ya casi que lo resolvieron. ok, O sea, yo les muestro, a ver, la semana que viene yo les muestro luz lenta y siento que van a entender qué quiero decir. uh-huh. Bueno, me parece bien. Sí, porque en el fondo, lo único que tú necesitas aquí es saber el índice de refracción como función de la posición donde está el pulso. Sí,
O sea, es lo único que entra en la fórmula. Mm, quiero decir que sí, pero es que hay estas dos visiones que después las quiero empatar y entonces en la segunda no me cuadra, pero bueno, ya los discutiremos en su momento. Está bien, está bien. Voy a agendar que el próximo jueves me toca hablar. Órale. Este, este les queda bien, ¿verdad? Este horario. Sí. No este horario, digamos, el, el, el ID del Zoom va a ser siempre este. Ah, ok, ok. Nada más que el próximo jueves yo no voy a poder porque viene Ana María Rey. Ay, qué lástima. Va a estar bueno. No, pues anímate, vente. 2 de octubre. Ay, es tentador. Va a estar Es aquí muy rápido, sí. O el sea, 1 y el 2. no me da tiempo de pedir permiso oficial, pero Pero eres tengo. jefe, entonces te voy a decir cuando... A ver, entonces la reunión sería el 9. Sí, 9, en reunión de gravitación. Y ahorita mismo me voy a poner a ver si me puedo escapar, porque el evento, ¿cuándo es? Con María, con... ella va a dar pláticas, va a dar 3 charlas, dos Ajá. el 1 y una el 2. Ah, perfecto. Entonces, 1 y 2 la charla Ana María Rey. Sí, de hecho, las pláticas del 1, la primera es una plática pública, entonces esa igual te la puedes saltar, que es en la mañana, Ajá. pero las dos que son coloquio, la primera es el miércoles a las 4 y la otra es el jueves a las 12:30. Esos van a ser sus dos coloquios. Claro, o sea, en principio, si todo sale bien, yo me podría ir el miércoles temprano para llegar a la de las 4 y regresarme a México el jueves después de la charla. Exacto, eso jalan perfecto. Bueno, tengo que hablar con Erendira, ver si lo logro. Si te animas, avísame para que nos acompañes a comer y esas cosas. Sí, sí, sí. Sí, digamos, como no lo planeé, lo tengo que, es delicado. Ok. Bueno, ahí me Es- avisas. Me avisas. sí, Tal y vale. Pues sí, entonces, sí, sí. entonces nos vemos la próxima en 2 semanas y ahí nos cuentas entonces de luz lenta. Ajá, Este, pero siento que ya caché qué es lo que, creo que tengo una idea de qué es lo que se necesita calcular para meterlo en sus fórmulas, ok, perfecto. ¿no? Ah, bueno, no, porque estas fórmulas que pusieron aquí es solamente para una onda monocromática, ¿no? Sí, bueno, nada más tendrías que ir cambiando la frecuencia en cada una de ellas, sí. Sí, 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 tengo que pensar. Bueno, les muestro yo lo de los luz lente y luego vemos juntos la otra parte. Sí, de entrada, si el primer día es simplemente una introducción a luz lenta, creo que sería bueno, y ya en la segunda puedes hacer algo más especializado, pero Víctor creo que no ha oído nunca cosas de luz lenta y Edgar sí ha oído, pero no somos ni él ni yo ni cercanos expertos, entonces podemos empezar de nivel cero. Listo, listo, Vale. perfecto. Oigan, un gusto verlos. Igualmente, Gracias. nos vemos. Chao. Bye.